Hola, el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy tenemos nuestro tema número 5 del curso bíblico B, que se titula Matrimonio Cristiano. Y pues bueno, el objetivo es aprender a vivir el matrimonio de acuerdo al modelo de Dios. ¿Y qué te parece si comenzamos con una pequeña oración para que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a cambiar ciertas actitudes, a lo mejor que no estamos haciendo bien del todo en nuestro matrimonio, y que nos ayude a tener un matrimonio bendecido y de acuerdo a su voluntad. Papito Dios, en esta tarde te damos gracias por nuestras vidas, gracias por nuestro esposo, por nuestra esposa, gracias por este matrimonio que tú nos has permitido, Señor, tener. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para redarguir, Señor, si acaso estamos haciendo algo mal, que podamos ser personas sabias para poder enmendar nuestros errores y para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, ¿cuál es nuestra cita base? Nuestra cita base es Génesis 2, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ajá. Y vemos cómo aquí el Señor, pues sabemos que el primer matrimonio fue el de Adán y de Eva, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor estaba preocupado por Adán, por el que estuviera solo, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor desde su corazón está preocupado por el bienestar de cada uno de nosotros. Ajá. Y que nos quiere bendecir y nos quiere dar lo necesario para que nosotros podamos vivir en orden. Ajá. Y entonces vemos cómo aquí el Señor dice que le hará ayuda idónea. ¿Y qué crees? Todo lo contrario a lo que podrías pensar que es ayuda idónea, que podamos pensar que a lo mejor es una persona que piensa, que actúa, que hace lo mismo que yo hago, que le gusta lo mismo que a mí me gusta. Podríamos pensar que esa es la ayuda idónea, pero ¿qué crees que no? La ayuda idónea es un complemento. Ajá, es decir, viene a satisfacer una carencia, algo que nosotros no tenemos. Ajá, entonces por eso es que muchas parejas pues somos bien diferentes, y no es que me atrevería a decir que todas. Ajá, porque de repente uno dice u opina sobre algo de cierta manera y el otro le ve otro aspecto, ¿no? Y entonces vemos cómo no, a veces no estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, que pensamos de una manera diferente, y tú lo puedes ver en muchas parejas, porque hay veces que muchas parejas son diferentes en cuestión de que una habla mucho y la otra es más callada. Uno es muy impulsivo y el otro es más tranquilo. Uno a lo mejor es bien gastalón y la otra persona es muy administradora, ¿no? Entonces vemos cómo somos totalmente diferentes en ese aspecto, ¿verdad? Y pues bueno, eh, tú y yo que estamos estudiando la palabra, y tú que estás viendo este video, pues a lo mejor puedes decir, híjole, yo no sé si tengo un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y pues bueno, uno de los primeros pasos para saber si estamos dentro de la voluntad de Dios es pues que efectivamente tengas o estés casado, ajá, ante la sociedad, que es un matrimonio civil, y ante Dios, que es por un pacto que hacemos con esa persona amada y delante del Señor. Ajá. Entonces, lo primero para tener un matrimonio bendecido es tener un matrimonio en orden. ¿Y cómo se puede tener un matrimonio en orden? Pues bueno, tienes que cumplir con las leyes de los hombres y la ley de Dios. Ajá. Entonces, una vez que ya tengas palomita en esto, pues podemos pasar al pacto, ¿verdad? ¿Qué es un pacto? Ajá, el matrimonio cristiano es un pacto que hace un hombre y una mujer delante de Dios. Ajá, y un pacto es una promesa.
Ajá, es una promesa que se hace ante Dios. Bueno, primeramente entre esa persona a la que tú amas y delante de la presencia de Dios. Ajá. Y quiero decirte que un pacto, a contrario de un contrato, un pacto no tiene caducidad, es decir, es permanente, es para siempre. Ajá. Entonces, esto es algo que Dios estableció en su corazón. Ajá. ¿Para qué? Para cuidar a la familia. En estos tiempos están viviendo tiempos muy, muy, muy desordenados, tiempos en los que las personas ya no quieren casarse, tiempos en los que, ¿verdad?, se están casando hombres con hombres, mujeres con mujeres, entonces se están viviendo unos tiempos en los que no estamos tomando en cuenta la voluntad de Dios. Y quiero decirte que la voluntad de Dios es que efectivamente nosotros tengamos un matrimonio bendecido. Y solamente Dios nos puede bendecir si hacemos las cosas correctas y como Él las manda. Entonces, pues bueno, vamos a ver que el, el primer paso, pues es que hagamos ese pacto delante de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es importante hacer ese pacto delante de nuestro Dios? Porque ponemos en ese momento en el que tú y yo nos comprometemos con ese ser querido, con ese ser amado, ¿te acuerdas cuando hiciste tus votos matrimoniales? Pues bueno, ponemos a Dios de testigo en esos votos. Entonces hay una formalidad, ajá, cuando nosotros decidimos tomar esa o dar ese paso. Hay una responsabilidad y una madurez en las personas que deciden hacer eso. Quiere decir que son personas que se están comprometiendo delante del Señor a cuidar, a amar, a respetar, a, a ser de bendición para esa otra persona, ¿verdad? Y es un compromiso que tú adquieres y que de cierta manera no es lo mismo que cuando nada más te unes a una persona en unión libre, ¿sí? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una responsabilidad, no hay un compromiso. Ahorita las parejas dicen, ay, pues total, si la hago con él, me quedo, si no, pues agarro mis maletas y me voy, y total, no hay nada perdido. Y entonces no hay como darle esa formalidad delante de nuestro Dios. Ajá, eso es algo divino, algo espiritual que te hace pensar también las cosas, ¿no? Y te hace pensar en que tú tomaste una decisión. Ajá, porque déjame decirte que el amor es una decisión, no es un sentimiento, no es que ahorita estoy enamorada y por eso voy a estar con él toda la vida, ¿no? Y cuando ya me caiga mal o cuando ya le empiece a ver sus errores, entonces ya lo voy a dejar. No, el amar y el tener al hacer un pacto con esa persona, conlleva a una responsabilidad, a una madurez y a una decisión. Ajá. Entonces, es bien importante que establezcamos este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces sabemos qué es lo que le gusta a nuestro Dios. Y bueno, como todo tiene un orden, el Señor aquí nos dice, que es ese nuevo matrimonio que se acaba de unir, pues tiene que vivir en orden. Ajá. Y dice, dejarán padre y madre. Y, y esto quiere decir que todo matrimonio tiene que vivir su independencia. Ajá. Es decir, no podemos casarnos, ajá, y irnos a vivir con la suegra, irnos a vivir con los papás, ajá, porque no es lo recomendable, ajá, ¿por qué? Porque pues estando juntos los papás pues van a ver cosas del nuevo matrimonio, ¿verdad? Y a lo mejor no van a estar del todo de acuerdo o con sus metas y objetivos que el nuevo matrimonio tenga, o van a querer opinar, o van a querer a lo mejor hasta ayudarles, porque muchas de las veces inclusive hay matrimonios, nuevos matrimonios,
que dependen económicamente de los papás o de los suegros. Entonces, es una de las maneras en que también les damos pie a los papás o a los suegros a meterse en el nuevo matrimonio. Ajá. Entonces, vemos como el orden, que el primer paso que nos da el Señor es que dejemos, ajá, nuestra casa, ¿verdad? La casa de nuestros padres para poder formar un nuevo matrimonio, en donde también la dependencia de los nuevos esposos sea directamente de Dios y no de los papás o de los suegros, ajá, sino que ya juntos resuelvan y hagan sus peticiones a nuestro Dios, ajá. Entonces, dice en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ajá. Entonces, vemos cómo aquí no es opcional, ¿verdad? El Señor nos deja claramente esta situación. Ajá. Y en Jeremías 29, del 5 al 6, dice, edificad casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces vemos cómo aquí también el Señor nos habla de que primero tenemos que edificar una casa, ¿verdad? Antes de que una pareja piense en casarse, pues ya debe de tener una casa. Ujú. Ya debe de tener un lugar en donde va a establecer su matrimonio, ¿verdad? Su hogar. Entonces, debemos, como segunda cosa, el Señor nos pide que llenemos de todo lo necesario en nuestro hogar para vivir. Ajá, es decir, que pues la mueblemos, que pongamos todo en orden, ajá, y bueno, dice que ya después no tengamos nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Después ya nos fructifiquemos. Y pues desgraciadamente no es así, ¿verdad? Primero nos casamos y si bien nos casamos, y si no nada más nos juntamos y empezamos, y a lo mejor porque ya está embarazada la chica, y bueno, hacemos todo un relajo, ¿verdad? Pero aquí estamos aprendiendo cómo poder tener un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo te pido que si este no es tu caso, que si no hicimos las cosas de acuerdo a estos puntos que nos está dando el Señor, pues que lo tomes en cuenta para que podamos ponernos en orden. Mira, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, el Señor nos acepta tal y como venimos, pero también quiere un corazón dispuesto y obediente para poder ir modificando todas aquellas cosas que vamos aprendiendo que no le gustan a Dios. Entonces, a lo mejor tú tienes tu hogar, pero a lo mejor no estás casado, ¿verdad? No estás en pacto con tu esposa, con tu esposo. Entonces, el primer paso sería casarte de manera civil y también haciendo pacto. Ajá. Entonces, y después de ahí a lo mejor, no sé, a lo mejor vives con tus papás, con tus suegros, pues ir juntando un dinerito para poderte comprar una casa, un terreno, no sé, para pagar una renta, no sé, el chiste es de que vayamos poniendo en orden nuestra situación. Ajá. Y pues bueno, junto con esto vienen deberes que tanto el esposo como la esposa tenemos. Ajá. Y uno de los deberes que tenemos en común pues es el amor, ¿verdad? Lo que nos unió como matrimonio, pues fue el amor, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debemos de amarnos con el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, pues el amor de Dios dice en la palabra, ¿verdad? Que el amor de Dios es benigno, que el amor de Dios es paciente, que el amor de Dios no se acaba, que el amor de Dios cubre multitud de pecados, que no es rencoroso, que no es orgulloso, que no trae a memoria cosas pasadas. Entonces, ese es el amor que dura, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque de repente el amor que a lo mejor nos prometimos el esposo y la esposa el día de la boda, pues a veces con las actitudes, a lo mejor con
errores que vamos cometiendo, pues se va debilitando, a lo mejor no somos capaces de pedir una disculpa, a lo mejor hemos ofendido tanto a la otra persona que pues ese amor se va disminuyendo. Ajá. Entonces tenemos que orar para que el Señor ponga en nosotros de su amor, no el amor que nosotros como humanos tenemos, ¿no? Sino de su amor que cubre multitud de faltas. Ajá. Entonces, vemos cómo ese es uno de los deberes como matrimonios, tener ese amor de Dios. Otro de los deberes que tenemos en común es que tenemos tenemos que ir cultivando ese amor en cada uno de nosotros. Ajá. Tenemos que seguir siendo detallistas, tenemos que seguir siendo amables, tenemos que seguir siendo pacientes, ajá, porque te acuerdas cuando estabas de novio con tu amado o con tu amada, pues la verdad es que ni nos enojamos, ¿verdad? Y tratábamos de poner siempre una sonrisa en nuestra cara y ay, tratar de agradarle al otro. Muchas de las veces ya cuando nos casamos se nos olvidan todo ese tipo de detalles, las palabras románticas, las caricias, el detallito, ¿verdad? Y eso es algo que no debemos de ir perdiendo. Ajá, es algo que debemos de hacer espacio, inclusive como matrimonio, para tener una cita, para tener un detalle, para poder escribir una cartita, no sé, todo ese tipo de cosas que podemos, que no nos cuestan a veces mucho económicamente o para hacer, pero que, híjole, cómo nos cuesta regresar a esos tiempos, ¿verdad? En que, pues digamos, en el que tratábamos a toda costa de agradar a esa persona, nos esforzábamos por agradar a esa persona, ¿verdad? Y muchas veces cuando nos casamos ya no nos importa si le agradamos o no, y a veces decimos, no, pues ya, o sea, ahora sí que ya está conmigo y ya me tiene que aguantar como yo soy, ¿no? O ya como que esas cosas a veces, pues inclusive hasta nos llegan a dar pena, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a escribir una carta? Ay, ¿cómo esto? Ay, ¿cómo lo otro? Pero vemos cómo eso puede confortar el corazón de nuestro amado. Ajá. Entonces debemos de no olvidar esos detalles. Ajá. Y pues bueno, como deberes, especialmente para los esposos, ujú, pues el Señor nos dice que deben de ser fieles, sinceros y honestos. Ajá. Entonces, vamos a leer primera de Tesalonicenses 4, del 4 al 8. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ajá. Entonces, vemos cómo el Señor le dice a los varones, ¿verdad? Aquí en especial que sepan tener a su esposa en santidad y en honor, ¿verdad? Entonces vemos cómo esto es bien importante. ¿Por qué? Porque una esposa que se sabe respetada, que sabe cuál es su lugar en el hogar, ajá, que su esposo le da ese valor y es darle una seguridad. Ajá. Entonces, es muy importante que tú como varón puedas ser ese hombre que respetes a tu esposa, que seas fiel, ajá, y que seas honesto, ¿verdad? Es muy importante cuando en un hogar hay ese respeto, esa honestidad, esa fidelidad, son lazos muy fuertes, ajá, y son lazos que van sosteniendo como pilares al matrimonio. Ajá, cuando esto se rompe, es muy difícil que un matrimonio pueda
superar esas circunstancias. No es imposible porque, como comentamos, el amor de Dios cubre multitud de pecados, pero sí hace un daño grave al matrimonio que el varón no respete a su mujer, que no la trate como a su esposa, sino que lo trate como cualquier otra mujer. Ajá, entonces debes darle honor a tu esposa. Para que pueda ser un hogar estable, un hogar firme, un hogar fuerte, con cimientos fuertes. Ajá. Otro de los deberes que les dice aquí en especial a los varones es ser sobrios, prudentes, ajá, ser hospedador y apto para enseñar. Primera de Timoteo 3, del 1 al 5. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Ajá. Entonces, aquí uno de los deberes de los que les está hablando el Señor a los varones es que debe ser, ajá, es sobrio, ¿verdad? Que debe de ser prudente, que debe haber decoro, que debe ser hospedador, amable, apacible. Ajá. Entonces, vemos cómo es bien importante que los varones sepan combinar entre el carácter de poner orden en su hogar y lo sepan combinar con esa amabilidad. Ajá, ¿por qué? Porque de repente la aspereza, el, el gritar, el ser autoritario, ajá, lastima el corazón de tu familia, puedes lastimar el corazón de tu esposa, puedes lastimar el corazón de tus hijos. Entonces aquí el Señor te dice que tú, varón, tienes la capacidad de poner orden en tu casa, pero también de poder ser esa persona que enseñe, que discipline, que, que guíe en amor. Ajá. Entonces, este es uno de los deberes que el Señor habla a los varones y que es muy importante. Ajá, ¿por qué? Porque esto hace matrimonios sanos emocionalmente y espiritualmente también. Ajá. Otro de los deberes que les habla a los varones es ser proveedor. Ujú. Esto es algo de lo más importante, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ajá. Entonces vemos cómo aquí el Señor habla a los varones en el aspecto económico, ¿verdad? Un varón que suple las necesidades de su casa es un varón que es responsable, que es amoroso. Ajá, un varón que sale a esforzarse cada mañana en un trabajo, habla del amor que tiene hacia su esposa y hacia sus hijos. Ajá, de un varón responsable, de un varón que se esfuerza, ajá, que se preocupa, que le interesa, ajá, suplir cada necesidad de su familia. Y eso va a ser bien valorado por la esposa y por los hijos, o tiene que ser valorado por la esposa y por los hijos. Ajá. Y dice que es peor que un varón que no provee, dice que es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque de nada sirve que, pues, que estemos metidos en todo el día en la palabra de Dios, orando, evangelizando, y que no salgas a trabajar, varón, para poder traer un sustento a casa. Entonces debemos de actuar de acuerdo a la voluntad del Señor, y la voluntad de Dios es que el varón sea el que provea el hogar. Ujú. Y eso le va a dar esa seguridad a tu familia de que estás haciendo lo posible por darles lo que la familia necesita. Ajá. Otro de los deberes es ser caballeroso y hablar con amor. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vemos cómo es algo bien importante, ¿verdad? Que estemos en obediencia y a cuentas con el Señor y que sobre todo el varón sepa vivir sabiamente con la esposa. ¿Por qué? Porque dice que si no lo hace, sus oraciones van a tener estorbo. Ajá. Y pues varón, una de las cosas es saber que tanto hombre como mujer somos diferentes. El hombre es como que más terrenal, se fija más en las cosas eh, materiales, está preocupado el varón por el trabajo, por el cómo va a suplir cierta necesidad, su enfoque está en eso y a veces nosotras como mujeres queremos que nos apapachen, que nos cuiden, que como hijos que nos pongan atención y entonces vemos cómo hay que pedir a Dios esa sabiduría para poder tener un equilibrio entre lo que piensa el hombre y lo que piensa la mujer y poder eh, llegar a acuerdos, ¿no? Y para poder vivir sabiamente tanto uno como la otra persona, ajá, no dejarnos llevar por el extremo de que, ay, no, pues el hombre es más rudo y la mujer es como que más sensible y entonces todo tiene que ser rudeza o todo tiene que ser sensibilidad, ¿no? Sino tener y orar por cada uno de nuestros matrimonios para que haya ese equilibrio. Ujú. Cada uno de los matrimonios somos diferentes, tenemos necesidades diferentes, entonces tenemos que orar como pareja para que el Señor pueda mostrarnos cómo poder guiarnos. Ujú. Y bueno, ahora pasamos con los deberes de las mujeres. Y bueno, uno de los más eh, exigidos por el Señor es que respetemos a nuestros esposos. Ajá. En Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Ajá. Entonces debemos de saber respetar a nuestro varón, de darle ese lugar que el Señor, o de reconocerle ese lugar que el Señor le ha dado. Ajá, y no le dio el lugar de ser cabeza por ser más capaz o porque valga más que tú, mujer, no, sino porque así le plació al Señor darle ese lugar, ajá, porque Él tiene una visión, ajá, con cada uno de nuestros varones y ellos son los que van a dar cuenta, ajá, de esto. El animarlos, el unirnos a su visión, ajá, nos va a ayudar a nosotras también a comprender esta parte. Ajá, debemos de ser, de sujetarnos también a ellos, es otro de los deberes, debemos de sujetarnos a nuestros esposos y mujer, quiero decirte que el sujetarte a tu esposo es de una forma voluntaria, no es de una forma de que, ay, no, pues ahora tú eres mi esclava casi casi y tienes que hacer todo lo que yo te diga porque yo soy el varón y porque no, el sujetarse a nuestros esposos es de una manera voluntaria porque en primer lugar el Señor lo está mandando y en segunda instancia porque si tenemos varones que están obedeciendo al Señor y aun cuando tu esposo no sea cristiano, mujer, tú tienes que sujetarte porque es un orden, ajá, que el Señor puso. Ajá, y de esa manera podemos ser conductoras de una bendición para nuestras familias. Ujú. Entonces, vemos cómo dar testimonio de esta sujeción puede ganar a un marido inconverso. Ajá. ¿Por qué? Porque puede decir él, no, pues desde que conoció a Dios, ella se porta de una manera diferente. Ajá, entonces debemos de cuidar estos aspectos
para que también podamos ser de bendición para nuestras familias y poder ganar las almas de nuestros esposos que son inconversos. Ujú. Y bueno, de los que ya conocen a Dios, pues qué mejor el poder sujetarnos de una manera voluntaria para que ellos nos guíen, ajá, hacia el lugar o la meta que el Señor les muestre, para apoyarlos en la educación de nuestros hijos, apoyarlos en cuanto a la visión que tengan para la familia en todos sus aspectos, ¿sale? Entonces, otro de los deberes muy importantes que el Señor nos pide a nosotras como mujeres es vestirnos decorosamente, ¿verdad? Y dice en Timoteo, en 1 Timoteo 2 del 9 al 11, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres de profesión que profesan, perdón, la piedad. Entonces vemos cómo el Señor no solamente está interesado en nuestro exterior, en el cual nos dice que nos vistamos de una manera decorosa, honrando al Señor y honrando a nuestro esposo, sino también que pongamos, que podamos hacer obras buenas, ¿sí? Que podamos ser mujeres bondadosas, mujeres generosas, mujeres que sirvan al Señor, mujeres que den una palabra de aliento, que profesen las buenas nuevas. Entonces, de esa manera vamos a poder ser o tener mayor hermosura. No es solamente preocuparnos por nuestro exterior, sino también por nuestro interior y alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos ser esas mujeres sabias y prudentes, como también nos pide en otro deber, que podamos ser mujeres que edifiquen su hogar. Ajá, que podamos ser mujeres que seamos sabias y apoyar a nuestros esposos. Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Entonces, en ti, mujer, está que pueda ser una corona o una maleza, ¿verdad? Una epidemia, ¿no? Algo, un karma para tu esposo. Nosotros no somos las cabezas de nuestros hogares, pero tenemos algo bien importante que es la influencia. Ajá. Nosotros como mujeres podemos influir en nuestro marido a honrar al Señor y hacer las cosas bien, o podemos influir a nuestro marido para que haga cosas deshonestas. ¿Y todo por qué? Por darnos gusto y por no pelear con nosotras, ¿no? Entonces, tu mujer debes pedirle también sabiduría al Señor para que pueda ser esa mujer que seas de buena influencia para tu esposo y que juntos puedan obedecer al Señor y tener un mejor matrimonio. Ajá. Siendo obedientes y cumpliendo con todos estos deberes que el Señor nos pide. Ujú. Y pues bueno, para concluir, pues todos necesitamos de la bendición de Dios, por lo cual debemos ordenar nuestro matrimonio para tener su cobertura y su protección. Ujú. Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A poder tener un matrimonio que se antoje, un matrimonio que pueda ser bendecido. El Señor tiene muchos planes para ti como matrimonio, pero es necesario que pongamos orden en nuestros hogares, que el varón vaya tomando su lugar, que la mujer sea sabia, que sea prudente, ajá, que los hijos se sujeten, todo gira alrededor de un orden. Si no tenemos ese orden, entonces el Señor, aunque nos quiera bendecir, no nos van a llegar sus bendiciones. Ajá. Y pues estos son algunos deberes y consejos que el Señor nos dio y yo te invito a que los pongamos en práctica, a que reflexionemos qué es lo que estamos haciendo mal en nuestro matrimonio y qué es lo que nos falta. Ajá, porque de verdad muchos matrimonios, aún, aunque ya tengamos muchos años, hay veces
que estamos viviendo juntos, pero estamos separados, ¿no? Espiritualmente, en mente, perdón, en alma, en cuerpo, porque así como nosotros somos tripartitos, también podemos ser uno en Dios con nuestro esposo, en espíritu, alma y cuerpo. Ajá, entonces, algunos consejos para poder poner en práctica estos deberes y para poder tener un matrimonio bendecido, pues también es orar juntos, leer la palabra juntos, servir juntos, ajá, que podamos hacer un espacio para poder tener una comunicación en cuanto a esposo y esposa, nada más, sin tratarse del tema de los hijos o de las responsabilidades o de los gastos o deberes, sino el tener esa comunicación, el preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, el preocuparnos por la salud del otro, también eso es bien importante. Ajá, el preocuparnos por cómo te sientes, ¿no? El dar ese detalle, el ser cariñoso el uno con el otro, son consejos y cosas prácticas que podamos hacer y que no nos cuestan nada y que nos ayudan a tener un mejor matrimonio. Y sobre todo cuidarlo de las garras de Satanás. ¿Por qué? Porque estos tiempos que estamos viviendo son tiempos en los que están destruyendo la institución de la familia, del matrimonio. Los chicos ya no quieren casarse, ya no quieren tener hijos y eso es debido a mucha influencia que están teniendo del mundo, pero sobre todo es del ejemplo que están teniendo de sus padres. Ajá, y yo te invito a que reflexiones en esto y que podamos mejorar nuestro matrimonio para que nuestros hijos puedan ver un reflejo del amor de Dios en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, pues espero que te haya servido esto y que pongas en práctica muchas cosas para que puedas tener un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que si no estás en orden, pues te pongas en orden, platiques con nuestro pastor Bernardino, y incluso puedes hacerle alguna consulta si tú tienes alguna duda con respecto a tu matrimonio, si tú tienes a lo mejor quieres algún consejo, alguna asesoría de qué hacer, consejería, además, pues acércate a nuestro pastor Bernardino López, deja tus comentarios en el video o por medio del WhatsApp para que nosotros podamos conocer la situación, para poder estar orando por tu matrimonio y para que puedas platicar con nuestro pastor. ¿Sí? Te damos las gracias y pues nos vemos hasta la próxima.